La diferencia está en la dosis. Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en la dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Un programa hecho por farmacéuticos, para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Aprende sobre salud. Este es tu podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de La diferencia está en la dosis. Hoy hablaremos de ejercicio físico enfocado a nuestros pacientes de cierta edad, porque el tema de la fragilidad es fundamental para que nuestros pacientes mantengan la mejor calidad de vida posible. No, Guillermo, estaba comentándote antes de empezar a grabar que la importancia de estos pacientes que principalmente son la mayoría de los que vienen a la farmacia. Sí, y los vemos todos los días y poquito a poquito, o a veces muchito a muchito, deteriorándose. Y a veces no sabemos cómo afrontarlo, aparte de las terapias medicamentosas o algún pequeño consejo, no sabemos realmente qué tipo de recomendaciones dar. Por eso yo creo que este tipo de programas pueden ser realmente útiles para que los farmacéuticos, desde el mostrador, desde la zona de atención personalizada, sepamos mejor cómo orientar las recomendaciones a nuestros pacientes. Sí, sobre todo a estos de cierta edad, que yo creo que en algunos casos nos hacen a nosotros más caso que a sus hijos, ¿no? Sí. Así. Alguno dirá que no, pero siempre hay excepciones. Pues sin más, Guillermo, vamos con la dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. Primero, la prevalencia de fragilidad, un término que si no conocéis hay que familiarizarse con él. En mayores de 65 años en España ronda el 18% y hasta el 50% en los mayores de 80 años. Segundo, el ejercicio físico multicomponente, es decir, mezclando fuerza, equilibrio y resistencia, reduce el riesgo de caídas en hasta un 30%. Este dato yo creo que es espectacular y lo que más nos debería preocupar. Y tercero, menos del 20% de los mayores realizan actividad física suficiente según las recomendaciones actuales de la OMS. Realmente son cifras alarmantes y preocupantes porque tenemos una población en España muy envejecida y yo creo que también nos tenemos que centrar un poco en cuidar que el tiempo que estén, que es un montón, que no quiero decir todo que el posible. no, pero que siempre que su calidad de vida sea la mejor, que puedan disfrutar de todo ese tiempo que tienen de la mejor forma posible, porque cuando nos encontramos bien es que no hace falta llegar a cierta edad, es que nosotros ya estamos mayores, Guillermo, tú lo sabes, ya lo notamos, o sea, el hacer ejercicio te activa, te pone de buen humor también muchas veces, entonces eso también se nota al revés, cuando más edad tienes, quizás esa actividad también te tiene que venir muy bien para, incluso para relacionarte con otras personas, porque estás más proactivo a ello, ¿no crees? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que el invitado que tenemos hoy nos va a abrir un poco los ojos y nos va a ayudar mucho a ver los beneficios que a lo mejor nosotros no somos conscientes. Pero antes de pasar a conocerlo, por si acaso alguien no lo sabe, me gustaría que explicaras el tema de fragilidad. Creo que es mejor que lo explique Álvaro. Venga, pues que lo va a hacer mejor que yo, porque yo puedo decir alguna cosa, pero yo creo que él lo va a hacer mejor. Venga, así me gusta, humilde ante todo. Vamos a pasar a conocer a nuestro invitado. Hoy nos acompaña Álvaro Corrochano. Es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en posgrados universitarios y varios másteres de especialidad. Además, es colaborador en la televisión de Castilla-La Mancha y colabora con el programa Quítate un peso de encima de Onda Cero. Y bueno, también es talaverano. Bienvenido, Álvaro. Hola familia, ¿qué tal? Encantado. Gracias Irene, gracias Guillermo por esta invitación. Y para mí estar aquí pues es muy especial, ¿no? Porque yo soy de las personas que piensa que para cambiar el mundo uno tiene que empezar por sí mismo, ¿no? Y qué mejor manera que este tipo de espacios y sobre todo rodeado por
por personas como vosotros, ¿no? Que sois sanitarios y que nos dais voz a los entrenadores, que hay veces que, bueno, pues aunque nuestra profesión es bonita y a la gente en general, bueno, le suele gustar lo que hacemos, pero somos los menos escuchados, ¿no? Entonces, bueno, creo que unir fuerzas y juntarnos y alzar la voz y, sobre todo, tener un mensaje compartido es lo que realmente puede cambiar el mundo, que por eso empecé por esa frase, y yo estoy encantado. Cuando me lo comentó Guillermo, digo, voy con mucho gusto porque es algo que me apetece, que valoro mucho y creo que realmente se puede aportar algo a lo que a día de hoy sabemos y sobre todo concienciar a toda la población, pero especialmente a ese adulto mayor, a esa persona que por norma va a tener más problemas, bueno, que también lo sepa, ¿no? Que diga, ostras, aquí hay alternativas, aquí hay opciones para vivir mejor, ¿no? Lo que ha dicho Irene antes. No se tienen que trata de resignar. vivir más y mejor, sobre todo mejor. Exacto, esa es la clave, ¿no? Que por lo menos sepan que hay opciones. Luego cada uno es el que debe decidir, pero si ni siquiera obtienen esa información para saber que existe, pues no les permites dar ese paso, ¿no? Y lo importante que has dicho tú, que nosotros siempre desde el podcast intentamos, la importancia de ese trabajo multidisciplinar entre distintas áreas, que el objetivo final es la mejora del paciente, que es lo que siempre yo creo que debe ser la parte fundamental, y también intentamos dar a conocer esa importancia de esa conexión, un poco para que el paciente también sepa que todos trabajamos en el mismo equipo, que es la mejora de ellos en general, da igual desde dónde. Y vamos a empezar un poquito porque yo tengo una curiosidad y es ¿por qué es tan importante mantenerse activo después de la jubilación? Pues qué buena pregunta, ¿no, Irene? A mí este tipo de preguntas me gusta mucho y yo iría incluso un paso más allá, ¿no? ¿Por qué es tan importante cuidarse para mí siempre, ¿no? Cuando alguien me pregunta, me dicen, oye, justamente hoy me hicieron la pregunta, dice, oye, ¿desde cuándo uno puede hacer entrenamiento? ¿Desde cuándo uno puede venir al gimnasio? Y digo, mira, desde el día en que nace hasta el día en que se muere, ¿vale? Por simplificar. Para mí el ejercicio físico sería tan importante o tan obligatorio como lavarse los dientes, comer o ir a trabajar, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, a medida que vamos envejeciendo, nuestro cuerpo lo necesita más. Yo cuando me vienen personas así adultas, 60, 70 años al centro de entrenamiento, a Kaizen, me dicen, oye, pero yo puedo entrenar. Digo, claro, es que ahora es el momento en que más lo necesitas. Con 20, con 30 años, con 30 y pico, prácticamente en general no te duele nada, te mueves bien, todavía tienes capacidad de ser ágil, de saltar, pero a medida que vas envejeciendo, todo eso te va costando un montonazo, ¿no? Entonces, por responderte algo, Irene, cuanto antes empieces a entrenar mejor, porque además lo interesante del ejercicio y los hábitos saludables es que tienen un efecto acumulativo, es decir, si tú llevas entrenando o cuidándote desde los 11, 15 o 20 años, evidentemente eso no cae en saco roto, aunque incluso tú dejes de entrenar 1 año o 2 años, se sabe mucho, ¿no?, sobre la memoria muscular y un montón de procesos fisiológicos que realmente son ciertos y que están muy estudiados, ¿no? Y que personas que han llegado a una edad adulta con buenos hábitos desde la infancia, desde que eran pequeños, viven mucho mejor, muchos más años en comparación con personas que nunca han hecho deporte. Porque no han sabido el qué, porque no han querido o porque quizás no han tenido la oportunidad de hacerlo. Que no olvidemos que al final cada uno tiene su contexto. Tiene su situación. Y a partir de ahí hay que valorarlo también, ¿vale? Esto no se trata de, no, es que tú no lo hiciste porque no quisiste. Bueno, pues a lo mejor tuvimos un contexto diferente, ¿vale? Claro, sí, esto es cuestión de prioridades, es como todo. O sea, me refiero, cada uno se cuida en el ámbito que quiere, pero por lo menos que tenga el conocimiento de que está ahí lo que estábamos diciendo, de las opciones que hay, y luego ya cada uno elige. Es como el que fuma sabiendo lo que va a pasar al final, pero ha elegido ese camino, aunque también lo puede dejar en cualquier momento. Es algo así. ¿Y existen diferencias en el deterioro entre hombres y mujeres? Pues mira, en general se sabe desde hace tiempo que las mujeres tienen mayor esperanza de vida. A día de hoy, la esperanza de vida ya no es un factor que diferencie entre hombres y mujeres, sino con ese contexto y con ese estilo de vida que he comentado antes. Hay personas, en este caso mujeres, que viven más años. Siempre ha sido como el hombre moría un poquito antes, probablemente porque antiguamente, años atrás,
o décadas atrás, bueno, el hombre era la figura que quizás estaba más en el trabajo más físico, más en el campo, que quizás le desgastaban más y por eso envejecía antes. Pero a día de hoy se sabe que tampoco hay tantas diferencias entre hombres y mujeres, sino es mucho más importante qué ha hecho esa persona, sin discriminar entre géneros, ¿no? Es decir, cómo se ha cuidado esa persona, mujer u hombre, desde que ha nacido hasta el momento en el que ha llegado a la vejez con 70, 80 años. Para mí eso es lo que realmente marca la diferencia. Y esto es sinónimo de qué hábitos ha tenido y cuál ha sido el estilo de vida de esa persona, ¿no? Más allá de géneros. Antes sí que se sabía que la esperanza de vida, insisto, en mujeres era mayor. A día de hoy no hay tanta diferencia. Pero sí que la hay, o esa diferencia principal te la va a dar el contexto que ha tenido esa persona en el cual ha vivido, ¿vale? Cuáles han sido sus hábitos. Evidentemente la genética también es importante, aunque hay una frase a mí que me gusta mucho, ¿no? Y que también tiene que ver quizás con vosotros, y que dice algo así como: la genética carga el arma, pero son los hábitos y el estilo de vida los que aprietan el gatillo, ¿no? Entonces, bueno, todos tenemos un destino genético, que evidentemente está ahí, pero lo que a día de hoy se sabe, según la evidencia, es que es el estilo de vida, los hábitos, las conductas, el comportamiento individual de cada persona en su día a día, lo que realmente marca la diferencia en su calidad y cantidad de vida. Muy interesante. Ahora sí, Álvaro, quiero que me respondas a la pregunta que Guillermo te ha dejado para responder. ¿Cómo definirías la fragilidad? Mira, pues bueno, siguiendo un poco la línea que llevan los investigadores, ¿no? Podría definirse como una situación clínica o una condición clínica que sufren principalmente y lógicamente las personas mayores, donde a causa principalmente de hábitos arrastrados en el tiempo, normalmente de inactividad física, de probablemente un descanso ineficiente, de una pobre alimentación en cuanto a nutricionalmente hablando, y sobre todo también relacionado con el estrés que ha podido vivir esa persona, ¿vale? Cuando hablamos de salud, a mí me gusta también tener en cuenta que la salud no es un concepto estático, es decir, siempre he estado bien, pero de repente ese día ya empecé a estar mal, ¿no? O como también se dice mucho, ¿no? Que me encanta, ¿no? Como ese Alzheimer que empezó a los 80 o se manifestó a los 80, no empezó a los 80, empezó a los 40 seguramente y se fue poco a poco madurando, consolidando hasta que a los 80 ya dio la cara de verdad. Pues esto es lo que ocurre también con la salud. A partir de ese día me empecé a encontrar mal. Bueno, esa fue la gota que colmó el vaso seguramente, pero los hábitos, como he dicho antes, lo que yo voy haciendo en el día a día tiene un efecto acumulativo, para bien y para mal. Entonces, a partir de ahí se sabe que la fragilidad no es una condición inherente a la persona mayor, sino a la persona mayor con hábitos, digamos, que no han sido los más saludables. O sea, no quiero que se malinterprete. Es decir, el hecho de ser una persona con 80 años no te convierte en una persona frágil. Eso es lo que quiero transmitir, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo me encuentro con personas con 80 años que están fantásticamente bien, con grandes niveles de fuerza, de movilidad, de agilidad, de resistencia cardiovascular y muy en forma y con un buen aspecto físico, pero también nos encontramos personas con 70, 80 años que han tenido peores hábitos. No digo que sea su culpa, ni muchísimo menos, simplemente con otros hábitos diferentes, menos saludables y con peor condición física, menos fuerza, potencia, masa muscular, agilidad, coordinación, etc. Entonces, sí, el ser humano va a envejecer. La cuestión es, ¿a qué velocidad lo voy a hacer? ¿No? Sí, y eso lo va a definir y lo va a marcar el estilo de vida que tú lleves. Y sabemos que personas que se han cuidado más, que han hecho actividad física, ejercicio físico a lo largo de su vida, viven más y viven mejor. Y comparando a sujetos de la misma edad, el que se ha cuidado más durante toda su vida se le nota muchísimo. O el que, por ejemplo, no ha fumado, el que ha tenido un trabajo relativamente tranquilo, al que, por ejemplo, ha estado a la intemperie en un trabajo, no sé, de albañil, Sí. un trabajo muy físico. O sea, eso te desgasta mucho más. Y además Sí. que se ve muy claro, se ve súper claro. ¿Vale? Eso se nota un montón, pero yo creo que ha quedado bastante claro. ¿Notas diferencias, Álvaro? Esto me voy a salir un pelín del guión. ¿Notas diferencias, Álvaro, entre los adultos mayores que han hecho trabajo de oficina, es decir, tradicionalmente como sedentarios, Sí. y los que han hecho trabajo más físico? Sí, en general sí. Es decir, los que han hecho un trabajo un poco más físico, hay de todo, ¿vale? Por un lado, me he encontrado gente que ha tenido trabajo muy físico, que están bastante cascados, hablando en plátano, y también me he encontrado personas que han sido funcionarios o que han tenido trabajo de oficina más tranquilo, que la verdad tienen muy buena apariencia, pero también los hay que, bueno, pues tienen más problemas de espalda, más problemas de movilidad. La verdad que no hay un patrón común, porque yo, desde mi experiencia,
llevamos 11, 12 años, he entrenado a mucha gente, miles de personas, y me he encontrado un poco de todo, ¿vale? Pero lo que sí que tengo claro, y eso sí que lo puedo afirmar con bastante rotundidad, es que aquellas personas que se han cuidado más en general, ¿vale? Que han tenido hábitos saludables, tienen mucha mejor apariencia física, tienen mucha mejor capacidad de aplicar fuerza, de moverse, de subir escaleras, de aguantar la compra, de jugar con sus nietos, que otras personas que no lo han hecho. Y ninguno de ellos es mejor que el otro, ni muchísimo menos. Simplemente, bueno, comparando hábitos. Simplemente esa es la conclusión a la que yo he llegado después de bastante tiempo. Y además hay un montón de estudios que llegan también a esa conclusión, ¿no? Claro, entiendo que por lo que comentas sí que haces diferencia entre el envejecimiento a lo mejor biológico, el fenotípico, por el tema de la apariencia que comentabas, y el funcional, pero que suelen ir bastante correlacionados, ¿no? Sí, indudablemente. Es decir, al final, yo cuando viene una persona, a mí no me interesa tanto la edad que tenga, sino qué es lo que puede hacer. ¿Vale? Oye, tengo 80 años. Digo, mira, María, no me importa tu edad. No te voy a jugar por ella, ni tampoco me voy a anticipar a sacar conclusiones que a lo mejor son erróneas, porque si yo tengo en cuenta a una persona de 40 años, que se supone, o que yo espero que va a estar mejor, porque es lo normal, lo natural, y a una de 80, no siempre yo he obtenido los mismos resultados, ¿no? Entonces, más allá de la edad, que sería, bueno, por un lado tenemos la edad cronológica, lo que dice tu DNI, usted tiene 80 años o 70, pero la edad biológica tiene más que ver con lo que has hecho en esos años, ¿vale? Entonces, bueno, nos encontramos personas con la misma edad biológica, 70 años, las dos personas, pero con una edad biológica completamente diferente o con una edad metabólica, funcional, inmune completamente opuesta, precisamente por ese estilo de vida que han llevado hasta ese momento de su vida. Yo Entonces, creo bueno, que hacemos diferencias en eso. y en la farmacia también lo vemos, porque como cuando te dan la receta se ve la edad, es como que, este tiene la misma edad que este, pero realmente ahí, pues lo que tú dices, se ha cuidado menos o ha mantenido a nivel laboral pues más desgaste por cualquier cosa, entonces se nota ese, yo que estoy en una zona rural, pues todos los que han trabajado en el campo se les nota ese Sí. desgaste por el sol, no sé si me explico, a También. nivel de piel. Sí. Y luego no olvidemos también la parte genética, es decir, yo soy Sí. mucho de qué puedo hacer con mi estilo de vida, que es lo que está en tu control, es lo que tú puedes hacer en el día a día, pero hay personas con una carga genética importante que, bueno, tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades metabólicas, cáncer, sobrepeso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa carga está ahí. Ahora bien, si encima tus hábitos no acompañan, es muy probable que esa carga genética que ya te predispone a probablemente salga a la luz, ¿vale? Pero, bueno, tú la puedes en cierto modo enletecer o apagar un poquito con buenos hábitos. Pero el que, bueno, no te... O sea, yo conozco mucha gente con grandísimos hábitos y ha sufrido problemas y enfermedades. Es que la salud es compleja. La salud es realmente difícil, ¿no? Y si todo el mundo que hiciera deporte no fuera a tener ningún problema, creo que la gente haría mucho más deporte. O hay gente que fuma mucho y tiene mejor salud que otro que no ha fumado en su vida. Es complejo, pero es verdad que a día de hoy sí que hay rotundidad en cuanto al que más se cuida, mejor salud tiene en términos generales. Luego hay excepciones, ¿vale? Sí, Hay sí, pero excepciones siguiendo tu metáfora, hay que desmontar el gatillo de la pistola, aunque esté eso cargada. es. Claro, claro. En Hay cuanto varios a... factores, ¿no? Como que Sí. hay varios factores que afectan y dependiendo de eso no todo depende de una cosa, sino que vas sumando y al final consigues los puntos para, como tú decías, depende también de muchas otras cosas. Sí, así es. Hablaba antes en los datos del tema de las caídas. Yo siempre es el principal miedo que he tenido con mis pacientes, porque creo que marcan un antes y un después, el empezar a caerse o el tener una caída importante. ¿Cuál crees que es los primeros signos que debemos fijarnos, bien como pacientes o bien como cuidadores, como hijos, como familiares de gente a la que queremos ayudar, para decirles, oye, tienes que volver a hacer ejercicio o deberías volver a hacer ejercicio o ¿qué tipo de recomendaciones podemos darles? Qué buena pregunta. Mira, algo muy, muy sencillo que, digamos, determina, solo observando a una persona, el nivel de fragilidad que puede llegar a tener o incluso las probabilidades de mortalidad que puede llegar a tener una persona es viendo cómo camina. Ya está. Tú ves la velocidad a la que camina, la armonía que tiene, la postura, la velocidad, ¿vale? Ya está. O sea, solo con eso, además se sabe que es un marcador muy potente. Personas cuya velocidad de marcha es a una velocidad mucho más bajita que la media o que otros estándares de más velocidad, se sabe que esa persona
tiene más riesgo de mortalidad que otra que, con su misma edad, camina mucho más rápido. De hecho, dentro de la literatura científica, concretamente Miquel Izquierdo, que probablemente os suene, ¿no? Que es el que habla del ejercicio físico multicomponente, tiene la aplicación Vivify y bueno, ha investigado mucho en esta población adulta en relación al ejercicio. Esta persona fantástica, es catedrático en la Universidad de Navarra. Yo me he formado con él cuando hice uno de los máster y me gustó mucho, ¿no? Y él comentaba eso, ¿no? Cómo la velocidad de la marcha es un test sencillo que predice la mortalidad tanto más que cualquier otro parámetro que pueda ser con una máquina de 300.000 euros. O sea, la velocidad de la marcha, cómo se mueve esa persona y si lleva algún apoyo, alguna muleta, algún bastón, eso ya te está diciendo que esa persona no es capaz de vencer a la gravedad ni tampoco de gestionar bien las fuerzas que tienen que ver con la gestión de su peso corporal. Si yo ya eso me cuesta muchísimo, evidentemente tengo que ser consciente que esa persona necesita una intervención o un tratamiento en el que, entre otras cosas, farmacológico, etcétera, tenga una parte fundamental de ejercicio físico y sobre todo de fuerza. A día de hoy se sabe que, como has dicho antes, Guillermo, además perdemos fuerza y masa muscular desde los 30 años. Yo tengo 33, o sea, yo ya estoy perdiendo masa muscular, a no ser que entrene fuerza. La única manera de mantener y mejorar los niveles de masa muscular es entrenando fuerza. Y a medida que envejecemos, ese proceso se hace más rápido, ¿vale? Y de hecho se sabe que pérdidas de masa muscular de hasta un 50% la muerte, de hasta un 50%, perdón, de masa muscular perdida, te acerca a la muerte, pero a velocidad de rayo. Entonces, es súper importante el tener en cuenta este mensaje, ¿no? Tenemos que preservar y mantener la masa muscular y mejorarla, sobre todo cuando somos adultos mayores. Yo siempre digo lo mismo, digo, mira, los seguros de salud son fantásticos, ¿vale? Pero tu mejor seguro de vida es tu masa muscular. Es tu masa muscular, porque no nos olvidemos que la masa muscular o los músculos, por simplificar, lo que nos permiten es movernos, sobre todo los de la parte inferior del cuerpo, las piernas. Yo siempre digo que, aunque los brazos te cueste un poquito más moverlos, pero lo que realmente te hace dependiente, lo que te deja os dejas de ser autónomo, es el aparato locomotor que son las piernas, es la fuerza y la masa muscular de las piernas. Por eso para mí es una prioridad, fortalecer sobre todo las piernas, todo, pero sobre todo las piernas. Si quisiéramos hacer una pequeña evaluación, por ejemplo, en la farmacia de nuestros pacientes, con un banco, una silla para ver cómo se levantan, cómo se sientan y a lo mejor un espacio de 5 metros para ver cómo caminan. Sí. Sí, normalmente está el test del caminar, que son 5 metros ida y vuelta, y luego otro test que tú has comentado ahora es el de levantarse y sentarse. Pones un crono, por ejemplo, 30 segundos, y cuentas las veces que en 30 segundos se ha levantado esa persona. Eso ya te da una muy buena idea de su funcionalidad, vamos a decir global, porque al final sentarte y levantarte es un patrón de movimiento muy común que utilizas para agacharte, para sentarte en una silla, para agacharte a coger algo del suelo, ¿vale? Entonces, ese patrón es muy interesante. Ese, junto con el caminar, para mí son dos test muy interesantes. Hay más, os puedo comentar alguno más, pero como algo sencillo, esos dos... Sí, un punto de partida. Es un punto de partida muy interesante y que te puede dar mucha información. Tengo pacientes que se levantarían y se sentarían una vez en esos 30 segundos. Lo tengo confirmado. Sí, bueno, a ver, mayores, ya de 90 y tantos años. Y te quería preguntar, porque mira, por ejemplo, yo tengo un paciente que pues le cuesta mucho moverse, con sobrepeso, y realmente uno de los problemas es que como no se mueve, pues esto es un círculo vicioso. Y empezó a hacer un pelín de deporte porque le compraron como una bici de estas estáticas de pies y me estaba comentando hace poco que estaba notando la mejoría con ese simple hecho, ese simple movimiento, de que mejoraba el color de los pies porque tenía mucha mancha. Pero lo que te quiero decir es porque yo intento motivarle mucho en el día a día de venga, tú puedes, sal a pasear, ves poquito a poco, que un día te cuesta, pero cada día te va a costar menos, ¿no? Pero ¿cómo podemos motivar nosotros desde detrás del mostrador a todos estos pacientes? Porque yo te he puesto un caso, pero estoy segura de que muchos de los que nos están escuchando tienen más de uno. ¿Cómo podemos motivarles? Sí, esta es la gran pregunta, ¿no? Esta es la gran pregunta, ¿no? El cómo yo motivo a las personas para que tengan cierta adherencia respecto al ejercicio físico o a cualquier otra terapia o tratamiento que les pueda venir bien, ¿no? Entonces,
la mayoría de personas, cuando preguntamos, oye, ¿a ti te gustaría estar mejor, tener más masa muscular, tener más agilidad? Todo el mundo levanta la mano. La cuestión es, ostras, ¿cuántas personas lo hacen posible, ¿no? Entonces, aquí yo me remontaría un poco a la ciencia y al comportamiento humano en relación a la adquisición de hábitos. Hay un libro muy bonito, no sé si le conocéis, que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear, y ahí refleja de forma muy clara y muy sencilla cómo funcionan los hábitos, ¿vale? El problema, ¿cuál es? Que la mayoría de personas de base no tienen una motivación intrínseca o un porqué. Es decir, si yo veo que entrenar, además esto está estudiado y es súper potente, que yo veo que entrenar es por mover un poquito más y ya está, bueno, quizás no sea un motivo muy potente para moverme al cambio, para pasar a la acción y repetirlo y ser constante en el tiempo. Sin embargo, cuando hay otros motivos, normalmente relacionados con vínculos emocionales o que son un poco más profundos, ahora pondré un ejemplo, esto sí que nos ayuda a mantenernos en el paso del tiempo. Por ejemplo, si yo a una persona mayor le digo, oye, es que si tú te encuentras bien y entrenas un ratito todos los días, vas a disfrutar mucho más con tu nieto, vas a poder cogerlos, vas a poder jugar con ellos, le vas a poder ayudar a tu hija y quitarle carga. Esos motivos que son como más emocionales, más de, ostras, lo tengo que conseguir, tengo que hacerlo por esto, tengo que hacerlo también por los demás, ¿no? Eso para mí es una razón mucho más potente y de más peso que simplemente decir, oye, pues voy a dar un paseo y ya está, ¿no? Entonces, para mí el primer paso es tener un porqué, ¿vale? Tener un porqué en la vida es súper importante. Y cuanto más razones tenga y de más importancia sean, más fácil es que esa persona consiga integrar ese hábito de caminar, de hacer 10 sentadillas en casa, de tomarse una pastilla que le viene bien por la razón que sea. Pero lo complicado de los hábitos es esto, ¿vale? Hay normalmente 3 niveles del cambio. Está el nivel de los resultados, yo quiero conseguir perder 10 kilos y solo tengo en mente los 10 kilos y todo lo que no sea perderlo me frustra, ¿vale? Luego está el nivel de los sistemas o de los hábitos, que ahí vamos más o menos bien encaminado, que es, vale, ¿qué hábitos tengo que hacer para conseguir ese resultado, que son 10 kilos? Lo explico con la pérdida de peso porque se entiende muy bien. Bien, sí, así se aclaran mejor. Y luego está el último nivel, que es el más potente y el más profundo. Esto es como una cebolla, tenemos que ir al interior, ¿vale? Tenemos que ir quitando capas poco a poco y el motivo más potente está en el cambio de identidad. La identidad básicamente refleja nuestras creencias, nuestras costumbres y nuestros hábitos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar también a cambiar ese lenguaje interno, ¿no? Esas creencias de, no, si es que yo ya estoy muy mayor, ¿para qué voy a ir a caminar? Es que, claro. Entonces, hay que ir a esa identidad. Y eso es complicado, ¿vale? Eso es complicado porque requiere de un ejercicio de consciencia y de reflexión importante, ¿no? De decir, oye, yo es que realmente esto lo necesito para vivir mejor o para cuidar a mis nietos. Entonces, bueno, el quid de la cuestión aquí es que cuando yo empiezo a cambiar desde mi identidad, desde yo soy una persona saludable, soy una persona que se cuida y actúo en coherencia o en consecuencia, el cambio desde ahí, o mejor dicho, la repetición del hábito se hace más posible. Pero cuando hay un motivo profundo y cuando hay un cambio interior. Esto nos pasa mucho con las personas que quieren perder peso. Yo les digo, oye, mira, has hecho 37 dietas y ninguna te ha funcionado. ¿Tú crees que hacer una 38 te va a funcionar? Probablemente no. ¿Dónde está el kit de la cuestión? En ir hacia atrás, en ir al origen del problema, en empezar a cambiar el lenguaje interno, en empezar a cambiar el cómo nos vemos, el cómo nos hablamos, y desde ahí y con la claridad y tener un porqué de decir, oye, ¿cuáles son las razones por las que yo quiero perder peso? No quiero perder peso seguramente por el hecho de perder 10 kilos, no, quiero perder peso para verme mejor frente al espejo, ¿vale? Para que la gente me diga, qué buen aspecto tienes, para que mis hijos me digan, mamá, eres un ejemplo, y qué bien que entrenas en casa y yo, gracias a ti, estoy entrenando y me cuido, ¿no? Tienen que ir por ahí los tiros. Todo lo que se aleje de la identidad, de la construcción de hábitos, de una nueva mentalidad y de un cambio en consecuencia de identidad, es complicado mantener los hábitos, ¿vale? Es difícil. Y luego, estás describiendo casi al milímetro el enfoque de la entrevista motivacional en cesación tabáquica. ¿Verdad? Casi me alegra, pero es que ese es el camino. Pero igual sí, para dejar de fumar, en el libro también hace referencia a esa. Oye, ¿tú quieres un cigarro? No. Yo no soy una persona fumadora. No es lo mismo decir a esa persona que te ofrece un cigarro, no soy una persona fumadora. No, gracias, pero lo estoy dejando. El lenguaje interno, el mensaje es casi el mismo, pero el lenguaje interno y el mensaje que tú te das a ti mismo, que es el que realmente importa, es yo soy una persona que no fuma, lo siento. No es soy una persona que está dejando de fumar. Ayer justamente lo estaba leyendo, ¿no? Y digo, ostras, es que ese lenguaje, las palabras tienen un poder enorme, ¿no? Y hay que utilizarlas a tu favor.
pero esto es algo que evidentemente no es fácil. Y igual con la consulta médica. El médico, muchas veces achacamos de, jope, le puede decir esto y lo otro, pero un médico o cualquiera de vosotros también tiene 5 o 10 minutos con una persona y no te da tiempo a todo lo que te gustaría. Claro. Y claro que al médico, a vosotros, os gustaría decirle a la persona exactamente lo que mejor le viene y darle una charla motivacional y darle lo mejor que tenéis, si sabéis, porque creo que todos tenemos en común que queremos mejorar la salud de las personas, pero no siempre es posible, por el contexto, por el momento, por la información previa que tiene esa persona, es complicado. O sea, yo entiendo que es De complicado. todas formas, Álvaro, en algunos casos nosotros sí que tenemos esa, por suerte, esa disponibilidad, en algunos casos, como te digo, pero viene bien saberlo porque así también, si nos surge la oportunidad y tenemos el tiempo para podérselo dedicar, poder hacerlo. Claro. Porque, por ejemplo, pues yo a mi paciente pues ya la vez que venga y sepa que no hay nadie detrás y que tenemos tiempo tranquilamente, pues a lo mejor lo cojo y le digo, vamos a hablar un ratito. Y entonces intentas dedicarle ese tiempo o esos 5 minutos. Que los médicos a lo mejor, pues en el tema de la sanidad pública, disponen de muchísimo menos tiempo, pero oye, a lo mejor hay alguno que nos está escuchando que está en alguna consulta privada que le puede dedicar mucho más tiempo al paciente y también puede dedicar esa parte motivacional que yo creo que es muy importante y muy necesaria en muchos casos porque nos hacen más caso del que pensamos. Sí, yo soy consciente que también el mundo va cambiando, ¿no? Y yo también digo, y esto es una lanza en contra mía, ¿no? Que el ejercicio físico para mí a día de hoy es maravilloso, fantástico, pero no deja de ser un invento moderno. Es un invento moderno. Esto también hay un libro que lo explica de un autor que se llama Lieberman y habla del ejercicio como un invento moderno por la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Entonces, sirve un poco para paliar los efectos de la vida sedentaria que llevamos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí hemos de ser conscientes que la vida que vivíamos hace años, es que no es la misma. Con trabajos mucho más físicos, claro, la comida y todo eso, pues lógicamente exacto. Hemos evolucionado mucho, pero también hemos involucionado en otras cosas, ¿no? Pero bueno, pues afortunadamente el ejercicio físico, hay miles de estudios que lo corroboran, ¿no? El potencial que tiene, ¿no? Y además se considera como la polipíldora, ¿no? Ya se habla también de que es como un nuevo fármaco y también se dice que si se pudiera encapsular, ¿no? El ejercicio físico sería una pastilla, creo que debería de tomar todo el mundo o que todo el mundo tomaría, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Una que pastilla al para final, tener ganas. A día de hoy eso no existe. Ojalá existiese una pastilla que dijeran rejuveneces 20 años. Sí. No lo sé si en el futuro existirá. Vosotros ahí probablemente sepáis mucho más que yo. Pero es verdad, y por eso también cuesta tanto hacer ejercicio, y es que requiere un esfuerzo. O sea, el compromiso que tienes que tener, la disciplina, el saber que aunque puedes disfrutarlo, pero no lo vas a pasar mal tampoco, pero tienes que forzarte y por eso en general preferimos quedarnos en casa viendo la tele que ir a entrenar, aunque luego nos lamentemos de las consecuencias, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que más placer experimenta el ser humano? Pues lo que en general, bueno, te produce, te gusta más sin pasar un mal trago, sin tener que sufrir mucho y por eso el ejercicio físico en general cuesta bastante. Hasta que empiezas a integrarlo, pero eso es lo complicado. Pero también necesitamos siempre una oportunidad. Yo a la gente le digo, oye, dame una oportunidad. Digo, dame un mes. Si no has mejorado nada, no vuelvas por aquí. Pero si has mejorado un poquito, por favor, quédate un tiempo porque tu vida puede mejorar muchísimo. No quiero decir que el ejercicio sea lo único que importa en la vida. No, hay fármacos que curan vidas y que son necesarios. Hay intervenciones nutricionales mucho más importantes que el ejercicio. Pero en suma, el efecto es potentísimo, ¿no? Y hay que aprovecharlo. A ver, yo lo veo como un kit completo. Es decir, tienes que mantener tu rutina normal y corriente y luego, aparte, pues si necesitas algún fármaco por algo en particular, pues se toma y no pasa nada. Claro. Porque vas a necesitar consumir muy probablemente menos fármacos si tu alimentación, tu ritmo de vida, tu deporte, entonces al final vas a consumir menos. O sea, de pasar de 5 a pasar a 3 a lo mejor, porque hay algunos no te van a hacer falta porque has mejorado en tu ritmo, tus hábitos. Y nos hemos encontrado muchos casos, ¿no? De tomar más medicación por necesidad. Y a medida que esa persona iba mejorando o iba haciendo ejercicio físico, bueno, pues ha retirado unos fármacos fantásticos. O sea, hay una frase muy chula, no sé si la habéis escuchado alguna vez, que decía, se lo escuché a una persona que admiro mucho, se llama Walter Suárez, que es un especialista en obesidad,
y fisiopatología de varias enfermedades, ¿no? Decían más sentadillas y menos pastillas. También Sí, eso lo decía. lees. Sí, no sé si lo habéis escuchado. Está guay. Sí, Está sí guay. que lo he escuchado. Bueno, En ese sentido, ¿qué tipo de tratamientos farmacológicos has visto tú, pues según tu experiencia, que son más posibles, o sea, que tienen más probable su retirada con este cambio de hábitos? Estamos hablando de antidepresivos, antihipertensivos, fármacos para el colesterol, para los problemas metabólicos. Pues mira, justamente los que has comentado, Sí. relacionados con el colesterol, ¿vale? Relacionados con la hipertensión también, relacionados con la ansiedad principalmente. Justamente, Guillermo, los que has dicho son los principales. Y luego, bueno, hay otros relacionados también con el dolor, ¿no? Con el dolor. Oye, me duele la espalda, me duele la rodilla. Y ese tipo de fármacos, cuando nosotros empezamos tratamientos a nivel, digamos, para fortalecer la musculatura, etcétera, pues vemos que la persona empieza a dejar de tomar ibuprofenos y, bueno, otra serie de medicamentos. Yo ahí me pierdo un poquito, ¿no? Pero también nos lo refieren. Oye, ahora ya me tomo menos dosis, o esto no me lo tomo porque la rodilla ya no me duele, ¿no? Gracias a esa intervención también relacionada con ese fortalecimiento muscular o que esa mejora en la condición física, ¿no? Entonces, un poco por ahí lo que más nos encontramos, porque yo personalmente es lo que más trato. Personas con problemas de sobrepeso normalmente, y bueno, el sobrepeso también conlleva otras comorbilidades asociadas, bueno, pues hipertensión, colesterol, ahí lo sabéis bastante mejor que yo, resistencia a la insulina, etcétera, y el medicamento, bueno, pues el que vosotros prescribís, en muchos casos se le acaba retirando, ¿no? No lo hago yo, ni mucho menos, sino su propio médico, su farmacéutico o la persona competente, al hacerle analíticas entre que ha empezado a entrenar y luego lo hace a los varios meses, ¿no? Pues considera ese profesional que no hace falta que se lo tome. Pero sobre todo son fármacos, desde mi experiencia y por el público al que yo atiendo, ¿vale? Si atendiera a otras personas... Con pacientes también que empezaron o sea, pues eso, con obesidad y decidió cambiar su vida, básicamente, y empezó, pero un polimedicado con más de 10 medicamentos crónicos, una cosa, y justo empezó a hacer ejercicio, a moverse, empezó a perder peso de forma progresiva, no una pérdida de peso brutal, sino poco a poco, y le fueron retirando eso al cabo de 6, 7 meses, pues le bajaban la dosis. Y entonces fueron poquito a poco bajando la dosis y viendo que no era necesario y luego ya, pues retirada. Y la verdad es que, no sé, me sentía yo tan a gusto como él, porque cuando veía, le digo, mira, te han quitado otro, venga. Porque era un señor relativamente joven, pues con 65 años, acababa de jubilarse. Y entonces decidió dedicar ese tiempo libre a hacer ejercicio y ocupar ese tiempo de su jubilación en eso, en hacer deporte y ejercicio. Y la verdad es que le vino muy bien, muy bien. Pues excelente ejemplo. Oye, Álvaro, nos has dicho, has hablado de nosotros, has hablado de dónde trato a mis pacientes, dónde trato a mis clientes. Háblanos un poco de Kaizen. Claro, con gusto. Mira, Kaizen Training Club, bueno, llevamos abierto casi 2 años. Fue una apuesta personal, ¿no? Yo tenía otro centro de entrenamiento donde trabajaba con grupos reducidos y de forma individual, como lo sigo haciendo ahora, y antes se llamaba mi nombre, ¿no? Mi centro era Álvaro Corrochano, mi nombre. Bueno, estaba yo solo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues empecé a crecer bastante, tenía un enfoque y una metodología y una filosofía de trabajo, bueno, pues bastante centrada en la persona, con una atención, con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con intervenciones basadas en el conocimiento científico, ¿no? Y en una ambición de querer ser más cada día, ¿no? Entonces, bueno, cuando tratas bien a la gente, cuando sabes cómo hacerlo, ¿no? Y la gente al final repite, ¿no? Solemos repetir aquello que nos produce placer y alejarnos de los que nos produce dolor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Bueno, me empezó a ir muy bien, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a crecer, hasta que estuve 4 o 5 años, luego ya llega Kaizen Training Club. Y bueno, yo quería desvincularme un poquito de que fuera yo, ¿no? De, oye, yo voy por Álvaro. Digo, no, yo no quiero que la gente venga por mí, quiero que la gente venga porque entiendan que en Kaizen Training Club es un espacio inclusivo que cualquiera puede entrar, que es accesible para cualquier persona que lo necesite y sobre todo Kaizen Training Club es un sitio para mí diferente, ¿no? Donde prospera o sobre todo buscamos que nuestra esencia sea el apostar por un trato familiar, por un trato cercano, por un trato agradable, ¿no? Para que la persona que venga diga, ostras, aparte de que el sitio es bonito, porque para mí es muy bonito y es muy grande, se nota que es mío, lógicamente, pero sobre no es todo... mío, yo he estado y doy fe de lo que dices.
Sí, pues te lo agradezco. Te lo agradezco que lo percibas como tal y sobre todo eso, busco que sea un sitio cálido donde se desprenda energía positiva, buen rollo y que la gente que entre diga, jope, me siento como en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque es como el primer paso hacia querer repetir. Yo quiero que una persona venga, pero se quede mucho tiempo conmigo. Principalmente porque es como mejor le voy a poder ayudar. Si una persona viene y a los 2 días se va, no puedo cambiarle la vida, no puedo mejorarle, pero en este caso, cuando la persona pasa tiempo conmigo, yo sé que le puedo mejorar su vida, ¿vale? Entonces, para mí el primer paso y que se hace todos los días, valga la redundancia, es tratar bien a la persona, ¿no? Tratar bien a la persona, que esté a gusto, que se sienta seguro, que se sienta que es un entorno seguro, sobre todo personas que nunca han hecho deporte, ¿no? Vienen muchas personas, nunca han hecho deporte, tienen incluso miedo, o sea, tienen miedo atroz a entrenar, no saben lo que tienen que hacer, pero luego con el paso del tiempo, bueno, nos comentan que se sienten muy bien, ¿no? Que se sienten apoyados, respaldados, acompañados y que sienten que este tipo de centros son lo que necesitan, ¿no? Más allá de gimnasios saturados, llenos de gente, Claro. que no digo que sean malos, son No, fantásticos son también. diferentes. Pero son diferentes, eso es. Son diferentes. Nosotros abogamos más por un trato más personal, por poquita gente pero bien atendida y que al final conozcamos de lleno no solo el caso o lo que le duele, sino también su historia, ¿no? A mí me gusta conocer a las personas que hay detrás de me duele el hombro. Quiero conocer a la persona, quiero saber en qué trabaja, quiero saber cómo es su vida. Sí, cómo se porque llama. cada caso es distinto y a la hora de trabajar con una persona, pues es diferente en función de sus características, lo que tú dices, adaptarlo un poco a esa realidad que vive cada uno para poder ayudarle de la mejor forma, el personalizar ese tratamiento, ¿no? Indudablemente. Entonces, bueno, pues para mí Kaizen siempre me lo dicen, lo digo yo, para mí es mi vida, ¿no? Porque al final es como otro hijo. Yo tengo 2 hijos, pues tengo otro con Kaizen, porque, bueno, nace de esa ilusión, ¿no? Y de esas ganas de poder aportar a la gente un punto de vista diferente y sobre todo un lugar accesible, seguro, donde te sientas bien y sobre todo donde te podamos ayudar a conseguir eso que vienes buscando. Y además de una forma segura, efectiva y basada en la ciencia, que eso para mí también es muy importante. Ahora somos 7 personas, somos todos graduados en ciencia del deporte, para mí es algo que tengo muy en cuenta y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, mira, con la salud no se juega, al final hay que saber lo que hacemos, las personas se ponen en nuestras manos con toda su fe y su esperanza y evidentemente tenemos que saber lo que hacer con cada caso y sobre todo también lo que no hacer. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues llevamos 2 años, tenemos muchísima gente, tenemos un equipo fantástico de 7 personas, vamos a contratar dentro de poquito a más gente, con lo cual, bueno, estamos en un momento muy bonito donde también las personas valoran el ejercicio, valoran este tipo de servicios y también se sabe que la población y la evolución natural va hacia eso, ¿no? Hacia el cuidado. Claro. Se sabe que la gente cada vez se cuida más, los médicos, profesionales sanitarios como vosotros de farmacias, también empezáis a decir, oye, usted debería de entrenar, de cuidarse, ¿no? Claro. Entonces, eso se agradece mucho, ¿por qué? Porque cada vez viene más gente de, oye, es que me lo ha dicho mi médico, me lo ha dicho esta persona, que he de cuidarme, y creen que aquí es el sitio ideal para conseguirlo. Entonces, bueno, pues yo os agradecido, vaya, de todo ello. Cuando Álvaro. cuando te animes a franquiciarlo, Álvaro, llámame otra vez. Ostras, a ver, se me ha pasado por la cabeza, Guillermo, no te voy a engañar, pero luego, claro, se hacen algunos días tan duros y es tan exigente estar al frente de un negocio que además tiene pues mucho jaleo y que tú quieres hacerlo bien, ¿no? Porque al final Sí, claro. esto también es como tú te lo tomes y cómo de bien quieras hacerlo. Para mí, el estándar de un 10 tiene que ser siempre. No siempre lo conseguimos, pero yo me Pero siempre hay que exijo mucho. buscarlo. Y eso también hace que, que a casa te lleven muchos problemas, como no puede ser de otra manera, y al final tengas un punto de obsesión, ¿no? Y digo, ostras, no sé si esto llega a ser sano, ¿no? A mí mi trabajo me encanta, ¿vale? Se y no nota. lo descarto, el franquiciarlo. Es algo que, bueno, ha rondado mi cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, si me da por ahí, hablamos, Guillermo. Hablaremos. Bueno, pues vamos a pasar a la dosis de compañeros. ¿Qué errores comunes ves en los programas de ejercicio para mayores? ¿Qué tipo de ejercicio recomiendas para mayores con baja movilidad o miedo a caerse? Vale, pues contestando primero a la primera pregunta, a nivel de ejercicios, cualquier ejercicio de fuerza te puede servir. Es decir, por ejemplo, sentadillas. El hecho de levantarte 10-15 veces rápidas, esto es importante, rápidas, ¿vale? ¿Por qué? Vale. ¿Por qué rápido y no de cualquier manera? Porque a medida que envejecemos vamos perdiendo las fibras rápidas, ¿vale? Tenemos fibras lentas
que son de un tipo, fibras rápidas, que son de otro tipo. A medida que envejecemos, las fibras que más rápido se pierden son, valga la redundancia, las rápidas. ¿Cómo las mejoro o cómo evito perderlas? Entrenando rápido, haciendo, por ejemplo, acciones rápidas. Me siento en una silla y me levanto rápido, ¿vale? Lo más rápido que pueda. No va a ser a la velocidad de un rayo, pero yo le tengo que pedir a esa persona, a ese adulto mayor, que se levante lo más rápido que pueda. Como si el suelo quemase o la silla, ¡uy!, que te quemas el culillo. Sube rápido, ¿vale? Ejercicios como, por ejemplo, con el peso corporal, que pueda ser sentarse y levantarte. Ponerse de puntillas. Te sujetas a una pared, ponerte de puntillas. Ejercicios, por ejemplo, con gomas elásticas, para la parte, sobre todo, superior del cuerpo. Ejercicios en máquinas guiadas. Nosotros no las tenemos, pero hay gimnasios que sí que las tienen, como por ejemplo máquinas. Normalmente las máquinas guiadas en general son sentados, ¿vale? Entonces las máquinas sentadas también son muy interesantes porque te ofrecen mucha estabilidad, que es precisamente de lo que carecen la mayoría de personas mayores. Le falta mucho control y estabilidad. Entonces tú en la máquina te sientas y hay ejercicios como por ejemplo levantar las piernas, levantar los brazos, ¿vale? Entonces ese tipo de máquinas también son muy interesantes porque lo haces en un contexto de mucha seguridad, ¿vale? Porque al final estás sentado, estás sujeto, es difícil que te vayas a caer. Y cuanto mayor estabilidad hay, esto es un principio del entrenamiento y de la biomecánica, del ejercicio físico, cuanto más estabilidad, más facilidad para aplicar fuerza. Si yo estoy a la pata coja y quiero empujar algo, me va a ser más difícil porque me voy a mover que si, por ejemplo, estoy sentado y tengo que levantar las piernas. En una situación hay mucha estabilidad y, por lo tanto, puedo aplicar muy bien la fuerza, puedo hacer bien el ejercicio y, de la otra manera, la producción de fuerza es un poquito menor porque mi musculatura tiene que estar más pendiente también de la estabilización, no solo de la producción de movimiento, sino también de estabilizar ese cuerpo en el espacio, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas maneras, Guillermo, de entrenar. Evidentemente, cuando tú vas como un profesional, ese profesional, como por ejemplo pueda ser con nosotros, sabemos exactamente cómo proponerte el ejercicio. De hecho, hago un breve paréntesis, antes no lo he dicho, pero entre otras cosas en Kaizen Training Club nos hemos especializado en pérdida de peso, tenemos programas de pérdida de peso, en lesiones de rodilla y también en un programa que tenemos de adultos mayores, que se llama Antifrágil. Hemos hablado antes de la fragilidad y este programa, que antes pues no me he acordado de decirlo, se llama Antifrágil y trabajamos sobre todo la fuerza, trabajamos la condición cardiovascular, ¿vale? Trabajamos la agilidad, trabajamos el equilibrio, trabajamos la marcha, el ser capaces de caminar rápido, el caminar con peso en las manos como si fuera una bolsa de la compra. En definitiva, en hacer ejercicios funcionales. Tampoco quiero que se malinterprete, pero funcionales, básicamente entrenamientos que simulen o que se parezcan en cierto modo a lo que va a ocurrir en la vida diaria. Sí. ¿Vale? Pero también podemos entrenar en máquinas y eso es también perfectamente funcional. No quiero que tampoco se malinterprete. Pero entrenamiento de fuerza donde trabajes todo el cuerpo, eso va a tener un beneficio potentísimo para esa persona mayor. Pues, Álvaro, muchísimas gracias por compartir este episodio con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros oyentes si quieren buscarte? Pues mira, me podéis encontrar por un lado en mi Instagram, que es Corrochanoa, de Álvaro Corrochano. Ahí normalmente cuelgo contenido más relacionado con mi vida personal, de cuando yo entreno, de cosas que yo hago, de cosas que estudio, que leo, algo más personal y más mío. Y luego, por otro lado, también el Instagram de Kaizen Training Club, donde ahí cuelgo todo lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestro centro de entrenamiento, con las personas que confían en nosotros y que quieren, bueno, pues ponerse en forma, perder peso, recuperarse de una lesión. Principalmente es el perfil que ayudamos. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. La verdad es que ha estado fenomenal, ¿eh? No tengo palabras para poder describir todo, pero me ha quedado un montón de información. Fantástico. Ha estado genial, Álvaro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo os invito a todos, que los que paséis alguna vez por Talavera o si residís en Talavera, que os acerquéis por lo menos a ver el centro y a conocer a Álvaro, porque merece mucho la pena ver el centro y ver cómo trabajan los profesionales que tiene Álvaro allí con él. Pues nada, mucho gusto y para mí es un placer haber estado este ratito. Gracias también a Guillermo e Irene por confiar en mí, por ayudarme a enviar también este mensaje y bueno, lo escuchen 10, 20, 100, 500 personas. Es fantástico porque entre todos podemos conseguir un mundo mejor y de eso se trata. Así que gracias a vosotros y ha sido un placer. Ya te pasaremos las métricas. Claro, muchísimas gracias. Recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y encontrarnos en redes sociales como @boticonsejo y @Guillermo Estrada Riolobos y por supuesto en @La diferencia está en la dosis.
Si os ha gustado el episodio de hoy, aceptamos que nos recomendéis, aceptamos reseñas positivas, incluso alguna negativa, pero siempre con la dosis adecuada de mala leche, porque recordad que la diferencia está en la dosis.